Solemos andar por las calles y por la vida, acompañados por nuestras complejas realidades individuales o colectivas. Pocos se detienen a preguntarse qué había antes aquí, quién hizo qué, hace años, hace siglos, en este u otro lugar, cómo aquello que ocurrió en el pasado se repite y nos afecta en el presente. Imaginar quiénes estuvieron antes por aquí, cuáles fueron sus alegrías, sus angustias, sus batallas, eso es fascinante. Ya sea la cubana o la universal, la historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó en esta esquina de La Habana hace más de 200 años? Lo decía el bando del capitán general y casi con las mismas palabras lo reprodujo el Diario de La Habana el 10 de abril de 1812. Ayer, cerca de las 8 de la mañana, fueron conducidos a sufrir la pena de horca José Antonio Aponte, Clemente Chacón, Salvador Ternero, Juan Bautista Lizundia, Estanislao Aguilar, Juan Barbier, Esteban Tomás y Joaquín. Los 6 primeros libres y los 3 últimos esclavos de la dotación del ingenio Trinidad, todos reos convictos y confesos de haber proyectado perturbar la feliz tranquilidad que reina en esta afortunada isla y causado los atentados desastrosos que se indican en el bando del capitán general. A las 9:30 ya habían recibido el condigno castigo que exigían sus crímenes y reclamaba la vindicta pública. Para escarmiento de los malos, se colocarán las cabezas de Aponte y Chacón en los barrios extramuros donde tenían su residencia. La justicia se verificó con el mayor orden, dando a este vecindario una nueva prueba de su ilustración y religiosidad. A inicios del siglo XIX, José Antonio Aponte era un negro libre de origen lucumí, ebanista y pintor, con excepcional destreza para la talla en madera. Padre de 6 hijos, había sido cabo primero de las milicias habaneras en el batallón de Morenos y combatiente en las tropas que desde Cuba salieron a ocupar la isla de Providencia para asegurar la independencia de las 13 colonias británicas de América del Norte. Eso le daba prestigio entre sus vecinos. Admirador de los revolucionarios haitianos y conocedor, a través de lecturas propias, de los hitos de la cultura occidental. También de la historia de sus ancestros africanos, sacados a la fuerza de sus tierras de origen y esclavizados en los territorios americanos. Aponte dirigía un cabildo llamado Shango Tedum y se sabe que era un Ogboni, es decir, miembro de una sociedad secreta de Nigeria radicada en Cuba. Tenía en el orden religioso lucumí la categoría de un Oni Changó, o sea, un jefe religioso con poder civil y espiritual. Generoso, ¿qué es lo que estás haciendo con esa pieza? Bueno, pretendo reflejar el rostro de una mujer negra envuelta en peces. Pues bueno, como viste, estoy observando también la pieza porque uno debe tener un diálogo con la pieza para comunicarse con ella, que ella te hable, que ella te pida lo que ella quiere. ¿Y usted sabe por qué yo quise venir específicamente a este taller? El motivo que a mí me trajo aquí es porque se parecía mucho a lo que yo había imaginado de cómo pudo haber sido el taller de donde trabajaba Aponte. Yo me identifico mucho con la obra de Aponte, porque Aponte fue un hombre muy valiente, fue un hombre con mucha dignidad. Y después que supe que a él le colgaron su cabeza ahí en Carlos III, cerca de casa de mi mamá, no sé, me emocioné, me dio... ¿Y te agrada la pieza? ¿Te gusta? Me gusta, sí, porque me gusta el rostro de ella, así dormida, y me gusta la idea de los peces que estás haciendo, ¿no? Alrededor de su cabeza. Es como si ella estuviera en el fondo del mar, algo así es lo que me estoy imaginando, ¿no? Sé que no está terminada, pero bueno, no era lo que yo quería cuando hablamos. Yo quería una Virgen de Guadalupe.
Aponte talló una Virgen de Guadalupe por encargo para una iglesia en Extramuros. Y bueno, no existe ya ni lo uno ni lo otro. Y bueno, quería saber cómo la hubiera representado usted. La Virgen de Guadalupe no. Sí traje una Virgen de Guadalupe de México, pero nunca había tallado la Virgen de Guadalupe. Pero no sabía que él tenía esa, o que tuvo esa cosa con la Virgen de Guadalupe. Fue un encargo. Fue un encargo. Un encargo, un trabajo Sí, porque, por encargo. Porque los carpinteros antes tenían que ser escultores, tenían que ser tallistas buenos, dominar la talla, dominar el rostro, que eso es difícil. Aponte vivía en La Habana de Extramuros, en el barrio de Guadalupe, en una humilde casa de madera y techo de yaguas, en un punto cercano a la calzada de San Luis Gonzaga, hoy Avenida Carlos III. En su propia casa, además del taller, tenía una sorprendente biblioteca. Y algo más, ya lo sabremos más adelante. Fue el sitio donde nació, gracias a la experimentación pictográfica y la colaboración de colegas y discípulos, un objeto inusitado que le sirvió para un fin mayor. A ver, este es un escenario que se genera en el marco de la esclavitud que existió en las colonias españolas, a partir de dos mecanismos que poseían los esclavos para obtener su libertad, que eran la coartación y la manumisión. La posibilidad de que alguien te liberara, la manumisión, y la coartación, la posibilidad de comprar tu libertad a partir de dedicarte a algún tipo de oficio que te permitía acumular algún peculio. Es decir, esa es una realidad que se manifestó en Cuba desde los primeros tiempos de la esclavitud africana en la isla y es lo que explica la existencia de un grupo social al cual pertenece Aponte, de negros y mulatos libres que, tal y como tú dices, se fueron ocupando de todo un conjunto de labores dentro del contexto de la sociedad esclavista. En la Cuba de esta época, básicamente trabajaban dos grandes grupos. Trabajaban los esclavos y al mismo tiempo trabajaban estos hombres libres de color que eran personas que se van a dedicar a oficios que no eran bien vistos por la población blanca. Hay que recordar que es una época donde el fenómeno de la vagancia en la población blanca era real porque el trabajo estaba desvalorizado, porque se entendía que el trabajo era algo de esclavos. Hombres libres de color, como se les decía, que se dedicaban a la artesanía, al comercio, a veces eran maestros, carpinteros, ebanistas, como el caso de Aponte. ¿Cómo eran vistos por los blancos? ¿Les temían los blancos a esta capa social que empezaba a crecer? Esta fue una capa que siempre fue mirada con suspicacia por la población blanca, tanto la población blanca de origen humilde como la población blanca mucho más encumbrada desde el punto de vista clasista. En la población, por ejemplo, los blancos pobres podían mirar con envidia a esta clase, a este grupo de negros y mulatos libres, porque podía darse el caso de yo ser blanco y tener menos ingresos que un exitoso ebanista negro. Y ahí había una contradicción porque estamentalmente, a partir del color de la piel, yo como blanco estaba por encima, pero desde el punto de vista clasista tenía menos capacidad y menos condiciones. Y eso generaba dinámicas complejas. Y desde el punto de vista de las élites blancas, siempre hubo suspicacia respecto a que este sector podía ser un grupo potencialmente peligroso en el sentido de la organización política, en el sentido de construir aspiraciones de poder, aspiraciones de lograr un impacto y una posición de mayor importancia dentro del contexto social cubano. A esto hay que sumarle un elemento fundamental y es el efecto de la revolución de Haití. La revolución de Haití es un parteaguas porque va a generar de forma clara lo que en la época se denominó el miedo al negro. Y ese miedo al negro se proyectaba en dos líneas. Se proyectaba en el miedo al esclavo, pero también miedo a estos negros y mulatos libres que además estaban distribuidos por todo el tejido social y por todo el tejido, toda la trama, sobre todo urbana, de la isla. Entonces voy a seguir por ese rumbo. Me parece muy bien, que era un rumbo muy interesante. Al finalizar el siglo XVIII se había propagado por toda la isla de Cuba la noticia de la promulgación de los decretos que consagraban la igualdad de los negros con los blancos en las colonias francesas del Caribe. Esto provocó una oleada de conspiraciones y rebeldías de esclavos y de libertos, a pesar de las precauciones de las autoridades coloniales. Pero el contexto en el que nació la conspiración de Aponte es mucho más complejo. Se ha dicho que Aponte fue miembro de la Cofradía San José, formada por carpinteros negros con sede en este convento de San Francisco de Asís.
el lugar donde se fundó la primera logia masónica de Cuba, después de la toma de La Habana por los ingleses. En el proceso que se le siguió a Ponte tras su apresamiento en 1812, declararía su pertenencia a la Cofradía de la Virgen de los Remedios, establecida también en este mismo convento. Convocan a las Cortes de Cádiz en 1812. Las Cortes de Cádiz, bueno, un fenómeno esencial en la historia del liberalismo español y cuyo impacto en América por transitividad también va a ser significativo. Ese movimiento juntista se traslada a América y en el territorio continental americano las juntas van a ser el sinónimo de la independencia, es decir, van a ser el primer paso en el largo camino de la independencia. Cuba también tuvo su junta en 1808. Claro, no tuvo la trascendencia desde el punto de vista independentista que tuvieron sus pares americanas, porque las clases poderosas, ricas, blancas de La Habana, habían entendido que en la lealtad a la corona española estaba la estabilidad política y económica de lo que estaban construyendo en la isla. Entonces esta desconexión que da la coyuntura política entre España y su mundo colonial cambia radicalmente el panorama en la isla. Por primera vez un capitán general, en ese momento máxima autoridad de la isla, Salvador de Muro Salazar, marqués de Someruelo, tiene que hacer frente a hechos que están poniendo en peligro no solo ya la permanencia de España como metrópolis, sino también están amenazando con destruir la base económica fundamental de aquella sociedad, que es la esclavitud. Esencialmente estoy refiriendo a la conspiración de Román de la Luz, de Joaquín Infante y de Francisco Basabe de 1810 y lo que conocemos como la conspiración de Aponte en 1812. Pablo, se propaga entonces la noticia de que hay un proyecto de abolición de la esclavitud en las Cortes españolas. Esto es lo que hoy llamamos noticia falsa. ¿En qué medida es cuestionable esto por parte de Aponte y sus compañeros en aras de lograr una base legítima para sus proyectos? En las Cortes, el diputado por Nueva España, José Miguel Guridi Alcocer, presenta un proyecto para la abolición de la esclavitud. Este proyecto, que causó un revuelo extraordinario en los representantes cubanos en la Corte, donde obviamente no estaban representados los intereses de esos sectores populares y humildes de la sociedad colonial, pues se propagó rápidamente y Aponte encontró, digamos, una oportunidad de legitimar esta sublevación que estaba preparando, esta conspiración que estaba haciendo. Porque en esencia no estaríamos hablando de un grupo de revolucionarios que se estarían enfrentando al poder del rey o al poder de un Estado, sino que se estarían enfrentando al poder de la administración colonial. Porque Aponte y sus seguidores habían difundido la noticia de que la esclavitud había sido abolida y las autoridades coloniales estaban reteniendo esa noticia. Lo cual era un fenómeno común porque las autoridades coloniales tendían, no necesariamente con elementos vinculados a la esclavitud, pero tendían con diferentes cuestiones de la vida colonial, retener determinadas informaciones y esperar que los aires políticos en la colonia soplaran de un lado o de otro, es decir, que desde esa perspectiva era creíble. Esto en esencia yo diría que no le hizo mucho bien a la conspiración, porque en principio hizo que pusieran alerta a las autoridades coloniales. Se dice que incluso el calecero de Someruelos se entera de esta conspiración y se lo hace informar al capitán general. Y al mismo tiempo, cuando se descubre que no era cierto, cuando se descubre que se desmiente esa noticia de que nunca se aprobaron en las Cortes la libertad de los esclavos, pues esto afecta sensiblemente la imagen del movimiento que estaba llevando Aponte en Cuba en ese momento. A inicios de 1811 ya se reunían en la casa de Aponte varios hombres negros libres con el pretexto de fiestas religiosas. Aponte los adiestraba y adoctrinaba. Les contaba, por ejemplo, lo que sabía del heroísmo de los esclavos en la Revolución Haitiana. A sus lugartenientes habaneros se sumó Hilario Herrera, alias El Inglés, un dominicano, veterano de los combates de la ocupación de Santo Domingo por las tropas de Toussaint Louverture. Él tejió e hiló y, aplicando sus artes de carpintero, procuró machimbrar el tejido con el hilado. Para el gobierno tejía y destejía un manto de Penélope, con todos los primores, que solo por un accidente muy fortuito le descubrieron la conspiración. Así describió el investigador Elías Entralgo en su obra La liberación étnica cubana, el desarrollo de la conspiración de Aponte entre 1811
1811 y 1812. Ese hilo comenzaba en su propia casa y de ahí se iba a otros barrios de La Habana, así como a las afueras, barrios rurales y otros pueblos. Esas redes se expandían por Santi Espíritus, Trinidad, Camagüey y llegaban también a Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Baracoa. El plan de insurrección incluía el incendio de fincas azucareras y sus instalaciones industriales, sublevar las dotaciones de esclavos de los ingenios y haciendas y apoderarse de las ciudades. Tras largos preparativos, la sublevación estalló en enero de 1812 en Puerto Príncipe, Holguín y Bayamo, pero fue sofocada y sus protagonistas duramente reprimidos. El plan de Aponte para la sublevación en La Habana consistía en tomar este sitio, el castillo de Atarés, además del cuartel de dragones. Se surtirían así de fusiles y cañones para armar a los rebeldes y ocupar la ciudad. En La Habana la rebelión estalló el 15 de marzo en el ingenio Peñas Altas. Descubierto por una delación, Aponte y varios de sus compañeros fueron detenidos cuando proyectaban dirigirse a territorio matancero. Luego de temibles interrogatorios y coacciones, los condenaron a morir en la horca. Luego los cadáveres fueron decapitados y las cabezas exhibidas para escarmiento público. En el orden psicológico todavía el país no estaba preparado para lo que sucedió después, 50 años después. La independencia ni la abolición de la esclavitud. Digo en el orden psicológico porque la clase que detentaba el poder económico, que era la aristocracia criolla, los hacendados, esa burguesía criolla, primero no estaba de acuerdo con la abolición de la esclavitud en el año de 1812. Y segundo, no estaba permeado de las ideas independentistas que ya por esa época corrían por toda Hispanoamérica, desde el norte hasta allá, hasta la Patagonia. No formaban parte de esa idea, era una burguesía que se estaba en enriquecimiento con el comercio de azúcar, también del café, y no pensaban en eso. Como la mano de obra esclava era el principal sostén de esa economía plantacionista en Cuba, pues no estaban. Indiscutiblemente que era una clase que económicamente podía aportar a las ideas de la independencia. Ahora, la conspiración de Aponte, si bien tuvo un nivel de organización extraordinario desde La Habana hasta el oriente del país, inclusive la sublevación comenzó en enero en Puerto Príncipe, el 15 de enero, aquí en La Habana el pronunciamiento ocurre en marzo, lo cual demuestra un nivel de organización extraordinario. Tampoco podemos decir que todas las masas de esclavos en Cuba estaban también cohesionadas y preparadas para esto. Por otro lado, ya en el orden táctico, más que estratégico, en el orden táctico, fracasaron algunos hechos concretos. La sublevación aquí, en el castillo de Atarés y en el cuartel de dragones, de los batallones de milicia de Pardos y Morenos, tal vez de haber ocurrido esa sublevación, la ciudad hubiera tenido otra connotación. El haber ocurrido levantamientos en distintas localidades del país, no simultáneos, y haber sido sofocados a tiempo, hace que cuando ocurre el pronunciamiento en La Habana ya prácticamente estaba pacificado el resto. En fin, no había una cohesión real de todo el movimiento, digamos, de carácter nacional, y aquí fallaron planteos tácticos. El propio José Antonio Aponte no puede llegar al ingenio Peñas Altas a ponerse al frente de la conspiración, porque prácticamente allí se sofocó. Otra vez, lo que hoy llamamos noticias falsas. Las autoridades españolas echaron a rodar la voz de que en poco tiempo la isla sería una tierra gobernada por negros y que tendrían un rey, o que el negro Aponte dirigía aparentemente la conspiración, pero en realidad era un instrumento de los blancos que en ella estaban comprometidos. Estigmatizar, desacreditar, son recursos políticos de todos los tiempos. Las sociedades tienen que ser plurales, porque precisamente las personalidades son plurales. Yo creo que estigmatizar a partir de la mentira nunca va a lograr el objetivo, pero nunca va a lograr el objetivo a largo plazo, pero a corto y a mediano plazo lo puede lograr, y eso estaba presente en la historia de Cuba. De hecho, por momentos se ha logrado. En el caso de Aponte se logró estigmatizar a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX republicano. Hubo un logro. Al final sale a la luz
los verdaderos propósitos de Aponte, pero se logró estigmatizar. Y eso ha estado en la historia de Cuba constante. Se han estigmatizado también patriotas de la guerra de independencia, se han estigmatizado próceres del proceso revolucionario de los años 30 y del proceso que vino después y que vivimos. Yo creo que las personas no son en blanco y negro, las personas tienen muchos matices, tienen valores y tienen antivalores. Yo creo que la idea de la historia no puede ser envuelta en un papel de celofán. Si hay una regularidad en el proceso revolucionario cubano, es que ha sido que por lo menos la justicia social nos ha acompañado. En Cuba nunca hubo una idea de establecer una monarquía de nadie. En Cuba nunca hubo una idea de lograr la independencia sin abolir la esclavitud como primer elemento de justicia social. Ya después de abolida la esclavitud, se hablaba, Martí dijo, una república con todos para el bien de todos. Quiere decir que la justicia social siempre ha estado ligada a la idea de la independencia nacional en Cuba. Pero este relato no termina aquí. Quizás ni siquiera ha terminado aún. A más de 200 años de ocurrido el suceso, falta una pieza clave, un objeto. La confesión por Aponte de su autoría constituyó el motivo mismo de su condena y hasta hoy sigue siendo una incógnita. El expediente de Aponte, conservado en el Archivo Nacional de Cuba, fue desclasificado en 1963 por el historiador cubano José Luciano Franco, quien publicó el libro La conspiración de Aponte. Se hizo de conocimiento público entonces que al abortar la conspiración entre la documentación ocupada por las autoridades colonialistas en la casa de Aponte había un libro de pinturas. El laminario de 72 estampas, escondido en un baúl de la casa y en el que trabajaba desde 1806, devino pieza clave en el juicio sumario que precedió a su ejecución. Pero ese objeto hasta hoy está perdido. Solo se sabe de él y al detalle por las descripciones que aparecen en los legajos judiciales. Contenía la cosmogonía histórico-cultural del líder revolucionario. La lectura de ese expediente, que incluye numerosos documentos, notas y otros papeles incautados a los conspiradores, permite conocer su trabajo de reconstrucción de la visión de sí mismo, de la historia de los negros, de la cultura, la política de su época. Era utilizado en las reuniones y en la propaganda conspirativa. Aponte dijo que la obra sería presentada al rey de España. Un libro de gran formato con imágenes que tenía dos objetivos esenciales. Primero, difundir esa cosmovisión, hacer llegar a los sectores, vamos a decir, más profundos de esa sociedad, imberbes la mayoría, ¿no?, que no tenían una instrucción, que no sabían leer, algunos ni siquiera conocían el castellano o era muy rudimentario sus herramientas del castellano, y mediante la proyección de imágenes, esos significados, por supuesto, llegaban y se esparcían con mayor rapidez. Ahora, el segundo objetivo que tenía era dotar a esas clases desposeídas de una memoria histórica, un elemento esencial que le había sido arrebatado a esas poblaciones africanas que venían a Cuba y que eran desprovistas de todo, incluido de su pasado. Hay historiadores que dicen que la sublevación de Aponte fue solamente social y que era abolicionista. Hay otros que van mucho más allá y dicen que no, fue una revolución política, una sublevación política y que perseguía la independencia de Cuba. Bueno, el libro es la única prueba que demuestra, primero, la inteligencia de Aponte y de sus principales colaboradores. Y segundo, su propósito. No por gusto, el régimen colonial español desapareció el libro. Juan Roberto Diago es uno de los artistas que integra desde 2017 la muestra itinerante Aponte Visionario. Creadores de varias nacionalidades fueron convocados a elaborar una obra a partir del desaparecido libro de pinturas, La pieza clave. Esa exposición, ante todo, fue un homenaje. Nos basamos en Eduard Carriel, ese gran artista haitiano, tuvo la idea de ilustrar por artistas de hoy, afrocaribeños, el libro de Aponte. El famoso libro de Aponte que nadie lo ha visto. Lo único que nos movemos por las entrevistas, que eso sí está recogido
en los expedientes que están, y a partir de ahí cada uno interpretó una de las famosas láminas. Entonces yo cogí, creo que la 46, que era sobre Tarraco, es un rey que invadió Tarragona, de ahí el nombre de él, con unos mástiles, con banderas amarillas. Entonces hice un rostro donde las que llevaba mi figuración roto, fragmentado, y me acerqué más a la vida de Aponte, porque lamentablemente en la escuela es muy superficial lo que nos dan en la enseñanza primaria y secundaria incluso, y hasta universitaria. ¿Tú sientes que aquello que hace más de 200 años Aponte le dijo a sus compañeros, a sus conciudadanos, a las autoridades que lo juzgaron, tiene que ver en alguna medida con lo que artistas como tú necesitan decir hoy sobre esa realidad de las poblaciones negras de Cuba? Sí, Aponte está más vivo que nunca. Claro, Aponte vive en el albañil, en el cubano a pie, la gente humilde que está tratando de luchar por un mundo mejor. La sublevación de Aponte, esa gran rebelión de Aponte, fue una inconformidad con su momento. La sociedad es un ser vivo. En la Cuba de hoy hay muchos problemas que no están erradicados, la gente está molesta, los barrios periféricos, no hay guagua, hay que asfaltarlos, hay niños. Porque cuando hablamos del fenómeno de la esclavitud, vimos el esclavo como un objeto ahí, ¿no? Un ser humano que siente, sufre, padece y ha dejado todo un legado que en la Cuba de hoy sí, en los barrios periféricos, todo. Ahí está el descendiente de esclavos, la mayoría es población negra. ¿Hay reivindicaciones pendientes entonces? Claro que sí. Es que el tema es que la historia no se puede dar como una cuestión, una lámina fija, muerta. No, es viva, estamos construyendo las cosas. A pesar de que las cosas marchen mejor, no quiere decir que esa gran justicia que queremos lograr esté terminada. Todavía vivimos la utopía.